Bienvenidos todos al programa Palabra y Testimonio. Hoy, en una parte, precisamente, se va a dividir el programa. Va a haber palabra poderosa, pero en esta ocasión, testimonio poderoso también. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a horas diferidas. Salimos lunes, 7:30 a 8, y va a haber una repetición los sábados a las 10 de la noche. Así que no se pierda esta gran bendición, porque vamos a estar trayendo al menos una vez al mes un poderoso testimonio y 3 programas que se van a repetir simultáneamente los sábados de poderosa palabra, servicios poderosos que estamos viviendo aquí en la iglesia La Senda Antigua de Sidra. Amén. Y hoy, como parte de un testimonio poderoso, tengo una invitada súper especial en este tiempo que vamos a estar testificando, haciendo preguntas, poniendo base bíblica como lo vamos a hacer ahora. Quiero que usted me siga ahí en la palabra poderosa del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, hay un texto poderoso que nos va a dar base a este testimonio que vamos a estar escuchando esta noche. Quiero leerlo. Si usted me acompaña, dice la poderosa palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Estoy leyendo en Reina Valera. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí viene lo que nos compete, lo que le queremos dar acento esta noche en este testimonio. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El texto poderosísimo, Jesús hablando de una conexión. Cuando habla de una separación, separados de mí, nada podéis hacer. Habla también de una posible desconexión o una conexión que nosotros necesitamos con Él. Necesitamos con el Espíritu Santo. Pastor, pero ¿a qué se refiere? Bueno, esta noche tengo, como le dije, una invitada especial de la casa, de aquí, de la iglesia La Senda Antigua de Sidra, que nos honra estar con nosotros en este momento. Tengo a mi amada hija espiritual, la pastora de adoración de la casa, Melissa Coto. Bienvenida al programa Palabra y Testimonio, Melissa. Muchas bendiciones, apóstol. Gracias por la oportunidad y muchas bendiciones a las personas que en esta hora, ¿verdad?, nos van a estar viendo. Amén, amén. Son muchos los que nos van a estar viendo. Así que yo quiero rapidito entrar de lleno al tema, porque hay mucho testimonio. Espero que nos dé el tiempo. ¿Por qué traje este texto bíblico? Porque cuando hablo de una desconexión o una conexión a la que se refiere el texto, separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿verdad?, a mi entrevistada hoy. Primero, Melissa, cuéntanos, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo llegaste a los caminos del Señor? Sí, conocí al Señor a la edad de los 16 años. Fue una edad bastante jovencita. Entregué mi vida al Señor a esa edad y prácticamente desde ese entonces hasta este momento, pues siempre he estado en los caminos del Señor. Wow, ¿ha continuado desde esa edad? Desde esa edad. ¿No hubo alguna interrupción en ese tiempo? Sí, procesos. Okay. Pero siempre he procurado mantener una relación con el Señor. Desde los 16 años, prácticamente 16. Adolescente, sirviéndole todo el tiempo al Señor. ¿Qué mayormente hacías desde esa edad? Sí, prácticamente he ejercido en diferentes áreas de lo que es la iglesia, en diferentes tipos áreas de ministeriales. Sí, correcto. En diferentes funciones que prácticamente en todas ellas he adquirido experiencia, me han ayudado a crecer, así que prácticamente desde muy jovencita me he desarrollado en lo que es la iglesia. Qué interesante. Eso es una oportunidad, ¿verdad?, que todo joven debería aprovechar, conocer al Señor a una temprana edad, y tuviste esa bendición. Sí, Quiere decir que bendición. Tus padres sembraron una buena semilla. Sí,
En este caso, mi papá fue el que me llevó a la iglesia, yo siendo una jovencita, una niña. Qué lindo. A los 11 años, pero fue a la edad de los 16 que tomé la decisión de aceptar al Señor. Qué bueno, que eso es una bendición. Yo no tuve esa bendición, llegué un poquito más tarde, pero llegamos. Pero, a pesar de que empezaste jovencita, empezó una carrera ministerial que a lo mejor no conocías, procesos como bien llamaste, que todos tenemos que vivir, procesos que tienen que pasar para una madurez, crear un carácter. Siguió pasando el tiempo, Melissa, y me imagino que tuviste que tomar nuevas decisiones en el proceso, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? No vamos a indagar tanto en qué lugares estuviste, sino cómo fue ese proceso que te llevó posiblemente a lo que estás viviendo hoy en día. Sí, justamente antes de llegar aquí a lo que es la senda antigua de Sidra, tanto yo como mi esposo estábamos pasando un proceso en el que en mi carácter estaba experimentando como un tipo de necesidad espiritual sumamente fuerte. Wow. Me estaba sintiendo desconectada del propósito, estaba viendo un estancamiento espiritual en mi vida. Wow. Había una necesidad profunda incluso de experimentar la presencia del Señor. Aún estando sirviendo, hermano. Sí. Esto es interesante, esto es interesante. Por eso quise leer el texto, separados de mí, nada podéis hacer. Pero, a tu parecer, no estabas separada, estabas sirviendo. Sí. Pero aún así estaba sucediendo algo en tu interior. Sí, es correcto. ¿Cómo lo puedes explicar? Que aún sirviéndole al Señor desde tan joven, con una buena base, un buen fundamento bíblico, más o menos, ¿cómo puedes detallarlo? ¿A qué tiempo empezaste a experimentar ese vacío? Sí, fue alrededor de, diría como por un año. Creo que... Tiempo aproximado. Sí, un tiempo aproximado que estaba experimentando como ese tipo de síntomas y pues sabía que de alguna manera u otra necesitaba volver a conectar, no tan solo hacer, sino conectar nuevamente. Wow, esa palabra. Por eso le dije, separados de mí, nada podéis hacer. No estamos cuestionando salvación, porque estabas sirviéndole al Señor. Habías reconocido a tu Señor como Salvador. Sí. Pero entonces quiere decir que aún sirviendo se puede sentir ese vacío. Sí, sí. ¿Qué entendías que lo producía o no entendías bien qué era lo que sucedía? La necesidad de ser pastoreada. ¿Por qué? Porque a veces podemos ser recursos y no necesariamente estar siendo pastoreados como ovejas. Estar simplemente sirviendo. Sirviendo. Quiere decir que estabas todo el tiempo, por decir, para que se entienda, ¿verdad? Los amados que nos vean tal vez por primera vez, algún ministro que nos esté viendo, porque están conectados posiblemente cientos de pastores, ministros de adoración, porque estoy hablando con una ministro hoy en día de adoración, una pastora, pero no todo el tiempo ejerciste el pastorado, sino que estaba simplemente sirviendo. Correcto. Como lo haría cualquier, ¿verdad? Nuevo creyente o una persona que ya llega a los caminos, pero aún así sentir una desconexión. Sí, es correcto. Una necesidad profunda por volver a conectar con la fuente. Es importante, ministro que nos escucha, amado que nos escucha, servirle al Señor, primeramente, que es algo muy serio. Es una decisión. Pero dentro de esa decisión, fíjese que, como bien ella dice, le estaba sirviendo al Señor. Muchos entendemos que estamos haciendo lo que podemos hacer, lo que entendemos que está bien, lo que entendemos que está correcto conforme a la palabra, y aún así sirviendo, dando todo el tiempo, dando de nosotros, ¿verdad?
los talentos o los dones que el Espíritu nos ha dado, sentir que estamos desconectados de una visión o una asignación. Correcto. ¿Será preocupante eso, Melissa? ¿Tú te sentías acorralada, te sentías que había algo más? ¿Tú tenías alguna expectativa de que esto no era el fin, ¿no? o sentías que había algo más? Sí. Sí. Que ese no era el todo, había algo más. Correcto, sí, que había algo más y que yo necesitaba procurar retomar, conectar con el propósito, con el llamado que había sobre mi vida. ¿Y estabas recién casadita? Sí, recién casada. Qué bueno, de hecho nuestro camarógrafo está detrás, ahí que es su esposo. Sí. Hoy en día ellos son pastores, pero qué difícil habrá sido, me imagino, para ti, también para él, ¿verdad? Estar sirviendo, como les puede estar pasando a muchos, sirviendo en una casa y sentir que no conectan con una visión, sentir que hay un vacío, que algo está sucediendo. Por eso quise leer el texto, que Jesús lo dice claramente: separados de mí, podemos estar sirviendo, pero no conectados. Correcto. Eso puede pasar. Sí, correcto. Y eso era lo que tú sentías. Sí. Y habiendo sentido eso, oraste, pediste dirección, estabas buscando. Sí. Prácticamente la búsqueda fue intensa para que Dios pues pudiera ayudarnos, dirigirnos, guiarnos. Wow. Porque si hay algo que hemos procurado es que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Querías servirle. Así debe haber mucha gente que aman al Señor, porque tú amabas al Señor y lo amas. Pero será tan difícil amar al Señor y sentirse desconectado. Sí, hay momentos que sí. Se puede experimentar. ¿Y qué se siente, Melissa? Se siente que espiritualmente hay algo que va como decayendo. Wow. Hay algo que está faltando. Así era que yo me sentía. Y podía ver cómo habían otras cosas que comenzaban a atraerme. ¿Ves? Quizás entra uno en ciertos descuidos, porque como si el área espiritual no está siendo nutrida o fortalecida o no estás conectada al propósito completamente, pues uno puede entonces comenzar a disminuir en unas áreas. Sí, correcto. Alguien diría hasta secarse dentro de una iglesia. Secarse espiritualmente, amando a Dios. Sí. Eso es posible. Al menos, ¿lo experimentaste? Sí, por lo menos en el caso mío fue una situación bien parecida. Wow. Amando a Dios, amado que me estás escuchando, pueden pasar estas cosas. No sé cuántas personas tal vez se están identificando en este momento que amando a Dios sientan una desconexión. Sientan que yo amo a Dios, yo quiero hacer más, pero como que me veo como estancado. ¿Te sentiste así por...? Sí. Se siente fuerte la presencia de Dios, porque yo sé que esto se hace con ese propósito. Porque hoy en día, toda una pastora, hoy en día, una ministra de adoración, pero eso no fue así todo el tiempo. No. Wow. Entonces, la pregunta obligatoria sería, ¿qué sucedió después en esa búsqueda intensa, como acabas de decir, de que sentías que había algo más? Que esto no podía ser el todo, que ministerialmente tú querías hacer más, estabas buscando, y la Biblia dice, buscar y hallaréis, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿Encontraste? Sí, en ese caso hubo un miércoles que mi esposo me extiende la invitación, ¿verdad? Fue tu esposo. Oh, que viva los esposos. Sí. Me hizo la invitación para que viniéramos aquí, un miércoles de enseñanza, y justamente desde ese mismo día, prácticamente nuestra vida cambió. Wow. Yo diría que este ministerio ha marcado un antes y un después en mi vida. Lo explicas sencillo, pero no debe haber sido tan fácil haber
tomado una decisión, haber llegado y hacerte tantas preguntas. ¿Será? ¿Podré encontrar lo que estoy buscando? Eso pasa, porque debemos de estar en el lugar correcto. No debemos de ser conformistas. Como muchas personas pueden posiblemente estar en un ministerio, mi amado, y sentirte que falta algo. Sentir que no has conectado. Por eso es importante esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Entonces, me acabas de decir que llegaste un miércoles de enseñanza, sí. que no era un servicio, es un servicio regular, pero no es el servicio dominical a que estamos acostumbrados. El servicio de domingo, pues, servicio diferente. El servicio de los miércoles, un servicio de enseñanza. Me atrevo a preguntarte, ¿recuerdas qué enseñanza se estaba dando ese día? Por supuesto. El estudio que usted te estaba trayendo era sobre el ayuno. Qué bueno que hice la pregunta porque no me acordaba cuál era el estudio. Sí, me llamó mucho la atención el tipo de enseñanza. Conecté con lo que estaba fluyendo. Ok, conectaste. Usaste una palabra interesante. Sí. Quiere decir que había una desconexión. Sí. Y ese día, a través de un estudio, que de hecho el ayuno pues tiene muchas implicaciones. La explicación, ¿verdad? Pues normal que se da, no debe de ser pasar hambre, sino llenarse del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo que nos conecte. Y ese día, entonces tú puedes decir que precisamente eso fue lo que ocurrió. Sí, es que aunque el nombre de la iglesia es la Senda Antigua de Sidra, en mi vida yo necesitaba volver a la Senda Antigua. ¡Wow! Eso está poderoso. Hay gente que piensa que Senda Antigua tiene que ver con algo externo. Algo, ¿verdad? Que nada más lejos. Eso no es correcto. Senda Antigua es mucho más. Senda Antigua no es un cliché, no es algo. No, está en la Biblia. Está en la Biblia, pero es una vivencia, es un estilo de vida. Al estilo del reino. Exacto. Bíblicamente hablando. Porque tú puedes estar viviendo, y muchos pueden estar viviendo lo que se le llama religión, patrones, o dogmas, pero vivir una experiencia con el Espíritu Santo, conectar a la fuente, como dice ese texto, separados de mí nada podéis hacer, porque necesitamos estar conectados a la vid. Y aún sirviendo, poder estar desconectados es algo preocupante. Sí. Entonces ese día llegaste, había una palabra, había una enseñanza que ya podemos ver que era muy propia, muy a tiempo en tu caso. Sí. Como puede estarle pasando en este momento a alguien a través de este testimonio. Tal vez Dios te está llamando a que conectes, a que tengas mayor intimidad. Eso es Senda Antigua. Sí, correcto. Aprender. Y algo interesante que dijiste es ser pastoreado. Sí. ¿Eso es una experiencia necesaria? Sí, sumamente necesario. No solamente ser recursos en una iglesia, sino también ser pastoreados en una iglesia. Es que una cosa va de la otra. Y podemos estar en un lugar y no sentirnos pastoreados. Sí. Hermano, esto es interesante. Y puede estarle pasando a tantos ministros, a tantas personas, porque a veces pensamos, hoy en día, ella es una pastora, fluyendo en todos los dones, en su asignación, pero ya usted escuchó que antes de eso faltaba algo. Aún amando al Señor, porque no estamos cuestionando la salvación. Pero sí puede tantas personas estar sirviéndole al Señor y no estar conectados a la fuente. Correcto. No estar conectados en el lugar correcto que te dirija. Que te dirija. Y yo sé que hay muchísimas buenas iglesias que fluye el Espíritu Santo. No solamente Senda Antigua es un nombre, porque el Estado nos requiere ponerle un nombre a la iglesia. Pero Senda Antigua es mucho más que eso. Todos deberíamos conectarnos a la Senda Antigua. Amén. Y era lo que tú necesitabas. Era lo que yo necesitaba. Y después de eso, Pastora Melissa,
Después que tú sentiste esa conexión, explícanos esa experiencia, porque esa experiencia solamente la viviste tú en ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me atrajo mucho la atención. La palabra que se estaba dando era completamente bíblica, y me traía a memorias muchas cosas, vivencias que entendía que yo tenía que retomar, enseñanzas que yo tenía que volver a poner en práctica. Todo eso ocurrió en un miércoles de enseñanza. O sea, estaba despertando algo en ti. Yo este lenguaje yo lo entiendo, este lenguaje yo lo comprendo. Wow, qué poderoso está eso. El lenguaje del reino. Wow. O sea que algo estaba dormido. Sí. Y ese día despertó. Sí, desde ese momento. ¿Sentiste que algo se estaba avivando? Sí. Es como, yo siempre le he explicado a algunos hermanos y a la iglesia en general, es como estar desconectado, te sentías desconectado del receptáculo, ¿verdad? Otros le dicen enchufe, acá receptáculo, y algo se conectó ese día. Eso es correcto. ¿Qué creó en ti eso? Bueno, luego del tiempo de enseñanza, cuando finalizó la enseñanza, mi esposo me dice, vamos a pasar hacia el frente para saludar al apóstol y que ore por nosotros. ¡Qué esposo sabio! Y en ese, pues, él abrió camino, yo fui detrás de él y fue una experiencia tan justa. Era justamente lo que yo necesitaba para ese momento. ¿Cómo te sentías en ese momento? Estaba un poco nerviosa porque como no conocía, yo no conocía a las personas, ¿verdad? Pero yo caminé en fe. Yo, bueno, vamos para allá porque yo estoy consciente de que hay una necesidad y yo sé que el poder de Dios es más que suficiente para intervenir en nuestras vidas. Wow. Y me lancé. Y verdaderamente, más que una invitación de parte de mi esposo, fue una intervención del Espíritu Santo. Qué importante eso. Porque no hicimos más que acercarnos, en este caso usted, ¿verdad?, que estaba ahí, y nuestra amada apóstol también, y con solo una mirada a nuestras vidas, el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo eso es lo importante, el que reveló, y desde ese momento yo sentí que como si yo hubiese entrado en una sala de emergencia y a mí me dieron un electroshock. Porque mi espíritu fue tan impactado ese día que fue como que yo recibí vida. O sea, fue como un impacto de vida, algo que yo no había experimentado por tanto tiempo, que mi espíritu lo anhelaba. Esa noche yo lo recibí. Y con una palabra tan certera, que solamente el Espíritu Santo puede revelarle a una persona que apenas te está viendo, te está conociendo, pero fue tan directa la palabra, tan certera, que definitivamente no había duda de que era el Espíritu Santo el que estaba teniendo un tiempo especial con nosotros. En este caso, ¿verdad? Habló de mí. Te estaba esperando. Sí. O sea, tú sentiste que te estaba esperando y te conectó. Sí, me resucitaron ese día. El CPR del cielo. Sí. Wow, fue unos primeros auxilios. Sí, espiritualmente así, porque la carga que ya yo estaba experimentando era demasiada, las preocupaciones, ¿verdad?, por mi vida espiritual, eran muchas cosas con las que yo estaba lidiando y a veces no todas se dicen. Hay cosas que solamente Dios conoce. Están ahí guardaditas. Y ese día el Señor fue bien directo en la manera en que me habló y me ministró. Fue como a mí me dieron unos primeros auxilios. ¡Wow! ¡Qué poderoso, hermano! Sí. ¡Qué bendición! Y quiero dejar claro, esto no es obra de humanos. No. Esto no se trata de nadie. Nosotros somos instrumentos. Amén. Que Dios, pues, usa cuando Él los quiere usar. Uh-huh. Lo importante es estar conectado y estar en el momento. Sí. ¿Qué es lo que le falta tal vez a alguien que nos esté viendo esta noche? El momento preciso donde te resucitan. Correcto. Porque aún sirviendo en una iglesia puedes necesitar esos primeros auxilios. Correcto. Esa conexión, separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Y ya nos queda, se nos está yendo el tiempo tan rápido, pastora. Puedo decir, en resumidas cuentas, ¿verdad?, de este poderoso testimonio que, wow, esto tiene mucho con demasiado, hermano.
De ahí en adelante, una nueva Melissa. Sí. Conectó a la visión. Sí. Y en poco tiempo, ¿qué sucedió? Brevemente, para que los hermanos entiendan. Ahora que eres toda una pastora, fluyendo en los dones, en el ministerio que te dio, ¿fue acelerado? ¿Cómo te sentiste? Sí, porque muchas promesas con las que yo cargaba por muchos años, que algunas de ellas yo las había dado en cierto modo por perdidas, porque entendía que ya el tiempo de eso había pasado, sin yo tener que decir nada acerca del llamado, acerca de promesa, el Espíritu Santo se encargó de soplar vida y esas promesas comenzaran a cumplirse. Yo entré en un tiempo de cumplimiento y fue acelerado porque era algo que ya venía, ¿verdad? Yo venía cargando desde hace tiempo, pero necesitaba llegar al lugar correcto. Wow, qué bendición. Siento la presencia de Dios, hermano. Usted no, si usted estuviera al lado de acá, pero yo sé que esa misma presencia ahora mismo se está transmitiendo por esas cámaras y va a llegar para que a ese lugar donde tú estás, amado, siervo del Señor, sierva del Señor, pastor, pastora, esto puede pasar, es un testimonio en vivo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Sí. Necesitamos que sea Él el que nos conecte. Y qué bendición, pastora, hoy en día que ya estás pastoreando en el ministerio, que tengo el privilegio junto con mi esposa, la pastora María Cintrón, juntos de poderte pastorear y dirigir. Para nosotros un privilegio y una bendición. Y para mí poderte entrevistar porque tienes un testimonio hermoso y poderoso y necesario de escuchar para muchos. Sí. Porque ahora, pues como dice mi obispo, Wanda Rolón, muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Sí. Y qué bendición conocer, ¿verdad? Este testimonio que sé que debe estar edificando a muchos y a muchas que nos están viendo, pastoras, mujeres de Dios, hombres de Dios, jóvenes que pueden estar en un ministerio, incluyéndose, sirviendo como estabas tú, sirviendo en un ministerio y aún no haber conectado una asignación. Correcto. Pero qué bendición cuando llega el momento, la hora precisa en que el Espíritu Santo te conecta. Pastora, tienes un testimonio hermoso y le pedimos al Señor que toque las vidas y que muchos conecten esta noche o a las horas diferidas, día, noche, mañana, que nos estén viendo. Hermano, pídele al Señor el lugar correcto, el momento correcto, hora, para que puedas conectar a la visión. Quiero conectarme, ayúdame, Padre mío. Gracias por esta bendición. Gracias por este programa. Gracias por permitirme escuchar. Quiero conectarme a través de ti, Señor. Y quiero ser útil para el reino. Quiero ser útil, no quiero estancarme. Así que te recibo y me conecto a la vid en el nombre de Jesús. Amén. Esta programación fue gracias al auspicio de GF Transport con el teléfono 787-980-7005. Para su ofrenda o aportación lo puede hacer a través de PayPal en la dirección @Iglesia Isaac, como también puede utilizar ATH móvil en el área de donar/Senda Sidra. Queremos orar por ti. Para su petición u oración nos puedes escribir o llamar al 939-239-0393. Gustosamente estaremos contestando su petición.